Descubrí que mi hermana entraba a escondidas a la casa de nuestro padre recién fallecido para robar sus cosas, y ahora toda mi familia me odia por haberla denunciado. Todo se fue al carajo hace 3 semanas. El día que fui a la casa de mi papá, que en paz descanse, para empezar a limpiar y organizar sus cosas. Él había muerto hacía 2 meses. Cáncer. Lento, feo. No me voy a meter en eso ahora porque ya bastante tengo con el presente. Cuestión que llego a la casa, abro la puerta, y encuentro a mi hermana menor, sí, mi hermana, en el garaje, metiendo cosas en el baúl de su auto. Ni siquiera había tenido la decencia de esperarme. Lo peor es que ni se inmutó. Me miró como si nada, como si fuera normal aparecerse en la casa del viejo y empezar a llevarse herramientas, cajas, lo que sea que se le antojara. Como si fuera de ella. Le pregunté qué carajo estaba haciendo. Me dijo algo como son cosas que él me prometió y se metió en el coche sin dar más explicación. No me pude controlar. Le grité que parara, que no iba a permitir que tocara nada hasta que estuviéramos todos de acuerdo, que esa casa no era una tienda donde cada uno entra y agarra lo que quiere. Me respondió que no estaba para discutir y que yo no era quien para decirle nada. Y ahí ya exploté. Le dije que se fuera a la mierda, que no vuelva a poner un pie en la casa, que si quería algo, lo hablara con el abogado. Cerré la puerta. Empezó a gritar desde la vereda que yo siempre fui un egoísta de mierda, que el viejo me dejaba todo porque era su favorito, que ella solo quería lo que era justo. Ni siquiera me molesté en responder. Pensé que ahí quedaba la cosa. Iluso de mí. Al día siguiente me empiezan a llegar mensajes de mis tíos, de mi madre, con la que casi no hablo desde hace años, todos diciendo que cómo podía echar a mi hermana así, que estaba pasando un mal momento, que tenía derecho a llevarse algunas cosas del padre. Uno de mis primos me mandó un audio de 2 minutos diciéndome que lo que hice fue cruel, que la familia está primero, que las cosas materiales no valen más que los vínculos. Me daban ganas de estrellar el teléfono contra la pared. ¿Dónde estaban todos ellos cuando yo estuve 2 meses cuidando a papá, llevándolo al hospital, limpiándolo, escuchando cómo me pedía que no lo dejara morir solo? ¿Dónde estaban cuando había que sentarse a organizar el testamento, a pagar las cuentas, a vaciar su maldita nevera? Lo peor es que sé por qué lo hacen. Mi hermana se hizo la víctima. Estoy seguro que les pintó un cuadro de mí como si fuera un monstruo avaricioso, un tipo frío que le niega a su hermana lo poco que puede tener de su papá muerto. Lo sé porque mi madre me llamó llorando. Me dijo que no entendía en qué me había convertido, que ni mi padre estaría orgulloso de mí. Me quedé mudo. No porque me doliera, que sí, sino porque no me lo esperaba. Ella fue la que abandonó a papá cuando se enfermó. Dijo que no podía con eso, que le daba tristeza verlo así. ¿Tristeza? Lo dejó solo. Y ahora se pone del lado de mi hermana, la misma que apareció a escondidas a robarle las cosas. ¿Cómo se explica eso? No sé si alguno de ellos leyó el testamento, pero papá fue claro. La casa era para mí. Todo lo que estaba dentro, también. No porque me quisiera más, sino porque yo estuve ahí hasta el final. Él mismo me lo dijo en uno de sus últimos días, que no quería que su hija viniera después a saquear su vida. Usó esas palabras exactas, saquear mi vida. Lo vi llorar diciendo eso. Me pidió que no permitiera que hicieran con él lo que hicieron con mi abuelo cuando murió, vaciarle la casa en una semana como si fuera un cadáver sin historia. Y sin embargo, acá estoy, tratando de convencer a mi propia familia de que lo que hice no fue una traición, que no fue crueldad, que fue cumplir una promesa. Y lo peor es que ni siquiera sé si vale la pena, porque desde entonces, no he podido dormir bien. Me despierto con rabia. Camino por la casa hablando solo. Reviso las cámaras que instalé en el porche como si esperara que vuelva. Y la parte que más me jode, empiezo a dudar de mí mismo. ¿Y si fui muy duro? ¿Y si podía haberlo manejado distinto? Pero cada vez que pienso eso, me acuerdo de cómo me miró desde el garaje, como si no hubiera hecho nada malo. Y ahí fue cuando se me ocurrió revisar las cámaras de seguridad. Las del garaje, porque cuando la vi, ya estaba metiendo cosas en el auto. Quería saber si era la primera vez o si ya había venido antes. Cuando vi el primer vídeo de la cámara del garaje, casi tiro el celular. No sé por qué, pero tenía esa esperanza estúpida de que ella solo había ido una vez. Que me había cruzado con ella justo la primera vez. Que era una cagada, sí, pero al menos no venía saqueando desde antes. Pero no. Revisé el historial y había registros desde una semana después del funeral. A la semana. Ni un puto mes le dio a mi papá. Ni 30 días. Una semana después de enterrarlo ya estaba en su casa, revolviendo cosas, y no estaba sola. Trajo a su novio. El mismo pelotudo con el que cortó y volvió como 5 veces, el que ni siquiera fue al velorio porque, según ella, no le gusta ese tipo de ambientes. Los vídeos eran claros. Él abría el garaje. Ella entraba como si fuera su casa. Empezaban a revisar estanterías, abrían cajas, sacaban cosas y las ponían en bolsas de supermercado. Herramientas, relojes viejos, una cámara de vídeo que mi papá usaba para grabar los cumpleaños. Incluso lo vi sacando una caja con el uniforme de la guerra.
Eso me partió. Papá nunca hablaba de eso, pero lo tenía guardado, doblado, como si lo quisiera cerca. Y este idiota lo agarraba como si fuera un disfraz de Halloween. Ahí fue cuando se me fue todo al carajo en la cabeza. Le mandé un mensaje. No le pregunté nada. Solo le puse, tengo los vídeos. No te quiero volver a ver. Ya no sos parte de mi vida. Y la bloqueé. A los 5 minutos me empezaron a llamar todos. Mi madre, mi tía, mi primo. Una cadena de recriminaciones. Que cómo iba a decir eso. Que era mi hermana. Que estaba dolida. Que no sabía cómo expresar el duelo. Que era solo ropa. Que qué me pasaba. ¿Qué me pasaba? ¿Qué carajo le pasa al mundo que ver a alguien entrar a escondidas a la casa de un muerto y llevarse cosas sin avisar puede justificarse con está dolida? ¿Qué me pasa a mí por no perdonarle eso? Me sentí como si estuviera en una dimensión paralela donde el que cuida, el que respeta, el que cumple una promesa es el enemigo. Esa misma noche, me presenté en la comisaría del barrio. Mostré los vídeos. Les dije que no quería hacer una denuncia formal, pero que quería dejar asentado que estaban entrando sin autorización a una propiedad que ahora era legalmente mía. El oficial me miró con esa cara de esto es un quilombo familiar, no es para nosotros, pero tomó nota. Me dijo que lo mejor era cambiar las cerraduras y no hacer más olas, que si se presentaban de nuevo, los podía echar. Y eso hice. Llamé a un cerrajero a la mañana siguiente. Cambié todo, hasta el portón del garaje. Lo que no esperaba era lo que pasó el fin de semana. El sábado, volviendo de hacer compras, encontré la puerta principal pintada con aerosol. ¿Ladrón? ¿Egoísta? Basura. En letras grandes, rojas, como si fuera una amenaza. No había duda de quién lo había hecho. Nadie más tenía una razón para hacerme algo así. Revisé las cámaras otra vez. No había vídeo. Habían tapado las lentes con cinta negra. Alguien vino preparado. No fue un impulso. Fue algo planeado. Ahí fue cuando me quebré. Me senté en el porche, con las bolsas del supermercado todavía en la mano, mirando esa puerta. No podía entenderlo. No entendía cómo habíamos llegado hasta ahí. Éramos hermanos. No éramos los más unidos, pero tampoco nos odiábamos. De chicos compartimos cuarto por años. Ella lloraba cuando tenía pesadillas y yo me pasaba a su cama. Comíamos helado juntos después de la escuela. Papá nos llevaba al cine y ella siempre me pedía que le explicara las partes que no entendía. ¿Y ahora esto? ¿Ahora soy el enemigo al que hay que marcar como ganado? Ese día no comí. No dormí. Solo me quedé en el sillón, mirando la tele sin verla. Pensando en cómo mierda llegamos a esto. Pensando en si valía la pena seguir ahí. En esa casa, pensando en si quería seguir peleando con gente que, claramente, no me conoce, no me escucha, no me respeta. Y lo peor fue cuando me di cuenta de que sí, quizás era hora de venderla, de irme, de dejar todo atrás. Pero después me acuerdo de papá. Me acuerdo de cómo me miró antes de morir y me dijo, no dejes que arruinen lo que construí. Y no sé qué hacer. La familia sigue insistiendo. Mi madre me dijo que quiere organizar una reunión, que tenemos que hablar esto como adultos, que no vale la pena romper la familia por cosas viejas. Lo que no entiende es que no son las cosas, es lo que representan, es lo que ella permitió, es lo que mi hermana cruzó. Y yo no sé si estoy dispuesto a mirarles la cara sin sentir asco. Hacer la denuncia fue más fácil de lo que pensaba, pero más duro también. No por el trámite, eso fue rápido. Escribir, firmar, entregar el USB con los vídeos, dar mi declaración, todo en menos de una hora. Lo difícil fue darme cuenta de que había llegado a ese punto, que estaba denunciando a mi propia hermana, que estaba poniendo algo legal de por medio porque ya no podía confiar ni un poco en ella. Sentí que me estaba cortando algo adentro, como si al firmar esa hoja hubiera terminado de matar lo poco que quedaba de la familia, pero al mismo tiempo, me dio algo que no sentía hace semanas, control. No hablé con nadie ese día. Me encerré en la casa. Me hice unos fideos, ni los terminé. Me quedé en el comedor con la luz apagada, pensando en la reunión esa que mi madre quería organizar, que supuestamente era para sanar. Yo ya sabía lo que iba a ser, un juicio, pero sin juez. Todos contra mí. Todos mirándome como el frío, el duro, el que no entiende, el que se pasó de la raya. Pero fui. No sé por qué fui. Quizás por cobarde. Quizás por ver si, en el fondo, alguien se animaba a decir la verdad. No pasó eso, obvio. Fue una emboscada emocional. Llegué al departamento de mi tía y ya estaban todos sentados. Mi madre, mi hermana, obvio, 2 primas, una tía, y hasta un amigo de la familia al que no veía desde el funeral. Nadie se levantó a saludar. Silencio incómodo. Me senté. La primera en hablar fue mi madre. Dijo que entendía que estaba dolido, pero que tenía que dejar de actuar como si fuera el único que perdió a alguien. Así, textual. Me dieron ganas de levantarme y romperle algo. No lo hice. Me quedé callado. Después habló mi hermana. Otra vez la misma cantinela de siempre, que no sabía qué estaba haciendo, que solo quería recordar a papá,
que vio algunas cosas y le dio nostalgia, que no pensó que me iba a molestar tanto. Todo dicho con una voz blandita, como si tuviera 5 años. Le pregunté, sin levantar la voz, si pensaba devolver lo que se llevó. No respondió. Le dije que lo sabía, que había vídeos de las 3 veces que vino con su novio, y que también había hecho la denuncia. Ahí se armó. Mi madre se levantó gritando que cómo se me ocurría hacer eso, que estaba loco, que era sangre de mi sangre. Una de mis primas dijo que estaba desubicado. La tía intentó calmar las cosas, pero ya era tarde. Mi hermana se largó a llorar. Me dijo que la estaba humillando, que le arruiné la vida. Me miró como si fuera un psicópata. Yo no dije nada más. Me paré. Antes de irme, les dije solo esto: papá se murió con miedo de que pasara exactamente eso, que ustedes vinieran a vaciarle la casa como si fuera un supermercado. Y tenía razón. Pero lo que no sabía era que iban a hacer algo peor, culparme a mí por intentar protegerlo. Y me fui. No me siguieron. Nadie me escribió después. Volví a casa, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente solo. No solo como cuando terminas una relación o te mudas de ciudad. No, solo de verdad. Como si no perteneciera a ningún lugar. Como si el único que entendía quién fui para mi papá era yo, y eso se murió con él. Me tomé 2 whiskies seguidos, aunque no suelo tomar. Me acosté vestido. Me desperté a las 4 de la mañana con el celular vibrando. Era un número desconocido. No atendí. A los 5 minutos, un mensaje de voz. Lo escuché. Era ella. Mi hermana. Me dijo que sabía qué me había pasado. Que estaba asustada. Que había visto un patrullero rondando su calle. Que no quería ir presa. Que estaba arrepentida. Que le diga qué hacer para que saque la denuncia. Que no le diga a nadie más. No contesté. Dormí otras 3 horas. Al día siguiente fui al abogado de mi papá, el que armó el testamento. Le conté todo. Le dije que quería dejar todo en orden legal para no tener que volver a pasar por esto. Que si me pasaba algo, nadie pudiera tocar esa casa. Él fue claro. Dijo que mientras yo no la vendiera, iba a estar en la mira. Que a veces la mejor forma de proteger algo es dejarlo ir. No lo dije en voz alta, pero en ese momento decidí vender. La casa ya no era mía. No de verdad. No era un hogar. Era una trinchera. Y yo estaba perdiendo. No lo dije en voz alta, pero ya empecé a ver departamentos por internet. Y mientras tanto, mi hermana seguía mandando mensajes, cada vez más desesperados, más manipuladores. Papá no querría que estemos así, no me podés hacer esto, si me pasa algo va a ser tu culpa. Lo que no esperaba era que, esa misma noche, apareciera en la puerta. Cuando abrí la puerta y la vi parada ahí, tuve que agarrarme del marco para no cerrársela en la cara. Estaba sola, sin bolsos, sin cara de pelea. Solo ella, con los ojos hinchados y una cara de derrota que no le había visto nunca, ni siquiera cuando murió papá. Me dijo: necesito hablar con vos, con esa voz apenas arriba de un susurro. No sabía qué hacer. Parte de mí quería gritarle que se fuera, que no tenía nada que hablar con ella, que ya había hecho suficiente. Pero otra parte, una más podrida, más jodida, solo quería escuchar lo que tenía para decir. No por empatía, ni por querer arreglar nada. Solo por saber hasta dónde estaba dispuesta a mentir. Le hice un gesto seco y se metió. Caminó despacio hasta la cocina. Se sentó en la misma silla donde papá tomaba el café todas las mañanas. Me jodió eso. Me enojó. No dijo nada por un rato. Miraba el suelo como si esperara que las palabras se acomodaran solas en la garganta. Empezó con una frase que me dejó helado: fui yo la que escribió la carta falsa. Yo no entendía de qué hablaba. Le dije que fuera clara. Me miró a los ojos, por fin, y me largó toda una historia que no sé ni cómo procesar todavía. Dijo que una semana después del funeral, cuando entró por primera vez a la casa, encontró un sobre abierto en la habitación de papá. Era una carta que él me había dejado. Una nota corta, escrita a mano, donde decía que me amaba, que confiaba en mí para cuidar lo que él dejaba atrás. Nada muy largo, pero era algo. Un cierre. Algo para mí. Ella la leyó. Y en vez de dármela, la rompió. Dijo que le dio rabia. Que sintió que él la había rechazado hasta el último momento. Que ella también era su hija y no había una sola palabra para ella. Entonces escribió otra. Una falsa. Una donde él decía que esperaba que todos sus hijos encontraran la forma de compartir lo que dejaba, que la casa era solo un lugar y que lo importante era mantenerse unidos. La escribió en una hoja parecida, la arrugó un poco para que pareciera vieja, y la dejó en el cajón donde papá guardaba los papeles importantes. La idea era que algún día yo la encontrara y pensara que era una nota de él, algo que me ablandara, algo que me hiciera entender. Cuando dijo eso, me dio asco. Le pregunté si creía que eso era cuidar la memoria de papá. Que si no le alcanzaba con mentirme, también tenía que profanar las últimas palabras de alguien que se estaba muriendo. Se quebró. Se puso a llorar. Se tiró al suelo como si eso le diera más dramatismo a la escena. Dijo que estaba arrepentida, que había hecho todo mal, que no sabía cómo manejar el dolor,
que me odiaba por cómo papá me elegía siempre a mí, que toda la vida se sintió como la sombra, que nunca fue suficiente, que solo quería un pedazo de algo que la hiciera sentir parte. Y ahí fue cuando me di cuenta de que ella no estaba arrepentida de verdad, solo estaba desesperada. Desesperada porque sabía que esto no se arreglaba con palabras, que esto ya no era una pelea de hermanos, era algo más podrido, más irreversible. Le dije que ya no podía arreglar nada, que lo único que podía hacer ahora era devolver todo lo que se llevó y firmar un documento legal comprometiéndose a no acercarse más a la propiedad. Me miró como si la hubiera apuñalado. Me dijo que era un enfermo, que cómo podía pedirle eso a su propia hermana, que estaba loco, que necesitaba ayuda. Se fue llorando, gritando cosas que ni entendí. Me quedé parado en el umbral, sin moverme, sintiendo que algo se había terminado para siempre. Y no me refiero solo a nuestra relación, me refiero a mi idea de lo que era familia. No pasó ni un día y ya tenía a mi madre escribiéndome por WhatsApp. No 1, ni 2, 5 mensajes seguidos, todos diciéndome lo mismo, que la estaba llevando al límite, que iba a hacer una locura, que si algo le pasaba iba a ser mi culpa. Como si de golpe yo fuera responsable de su salud mental. Como si ella no fuera una adulta que tomó sus decisiones. Como si no fuera ella la que cruzó la línea, mintió, robó y falsificó palabras de un muerto. Bloqueé a mi madre. No podía más. Esa noche me senté con el abogado. Le conté todo, hasta lo de la carta falsa. Me dijo que eso, combinado con las grabaciones de las cámaras, me daba una buena base legal si quería pedir una orden de alejamiento. Que quizás era lo más sano en este punto. Le dije que sí. Que lo hiciera. Pero antes de que pudiera avanzar, recibí un sobre sin remitente en el buzón. Lo abrí. Eran fotos, fotos del garaje abierto, de mis cosas en bolsas, de mí, durmiendo en el sillón, de la puerta pintada con aerosol. No sé quién las tomó, pero venían con una nota que decía, o soltás todo, o te hundís con nosotros. Cuando vi las fotos, no supe qué pensar. No fue miedo al principio, fue desconcierto. Me quedé sentado en el piso con el sobre abierto, mirando la nota y repasando las imágenes una por una como si con solo verlas el contexto me fuera a caer del cielo. Pero no. Lo que había era claro. Alguien me venía siguiendo. Alguien sabía exactamente lo que pasaba en esta casa. Alguien estuvo lo suficientemente cerca como para sacarme una foto dormido. Eso ya no era una pelea por herencia. Era otra cosa. No llamé a nadie. No le mandé las fotos a nadie. Las guardé. Agarré mi mochila, metí el disco duro con las grabaciones de las cámaras y me fui directo a la oficina del abogado. No había dormido. No había comido. No dije ni buenos días al entrar. Solo puse las fotos sobre su escritorio. Él las miró despacio, tomó nota mental. Y me preguntó lo único que importaba, ¿qué quieres hacer con esto? Le dije que no sabía, pero que necesitaba protegerme. No me importaban más las cosas, ni la casa, ni la mierda de legado familiar. Quería estar a salvo. Quería que nadie más cruzara la puerta, que no pudieran tocarme, ni arruinarme la cabeza. Ahí fue cuando él me sugirió algo que no había considerado hasta ese momento, instalar vigilancia interna, cámaras dentro de la casa, micrófonos si hacía falta. Que, si alguien volvía a entrar, quedara todo registrado. Que no solo fuera yo el que dijera lo que pasó. Que hubiera evidencia de sobra. Esa misma tarde contraté a un servicio privado. Me costó más de lo que podía pagar, pero me daba igual. Ya no confiaba en nadie. Ni en la policía, ni en mis vecinos, porque ahí estaba la otra pregunta que me venía quemando la cabeza desde que recibí el sobre, ¿quién carajo tomó esas fotos? Para sacar una foto del garaje abierto, hay que estar cerca. Para sacarme dormido en el sillón, hay que haber entrado. No hay otra. O entraron con una copia de llave, o alguien me dejó la puerta abierta. Y yo no dejo la puerta abierta. Jamás. La idea de que alguien había estado adentro mientras dormía me dejó mal. No dormí esa noche, ni la siguiente. Me pasaba las horas con el celular en la mano revisando el feed de las cámaras, esperando que apareciera un movimiento, un ruido, una señal. Nada. Hasta que el tercer día, apareció. A las 3:27 de la madrugada, la cámara del living captó una sombra cerca de la puerta trasera. Alguien intentó abrirla. No forzaron, solo tantearon la cerradura. Después se quedaron ahí, inmóviles, casi un minuto entero. Como si supieran que los estaba viendo. No se veía la cara. Tenía capucha. Pero los movimientos eran conocidos. Esa forma de pararse. El peso en una pierna. Lo reconocí. Era el novio de mi hermana. Guardé el vídeo. Llamé al abogado. Me dijo que ya teníamos todo para llevar esto a otro nivel. Me puso en contacto con alguien más. Un abogado penalista. Me explicó que si queríamos conseguir una orden de alejamiento, teníamos que actuar rápido, antes de que la situación escalara más. Le dije que no necesitaba una orden, que necesitaba que no se me acercaran nunca más. Que se olvidaran de que existía. Me dijo que eso no era así de simple, que incluso con una orden, podían romperla.
que había que estar preparado para cualquier cosa. Ese fue el momento en el que me di cuenta que esto no se iba a terminar fácil. Y no fue paranoia, fue una certeza. 2 días después, alguien intentó entrar de nuevo. Esta vez rompieron la cerradura trasera. No entraron porque el sistema de alarma nuevo sonó a los 5 segundos, pero cuando bajé corriendo con el bate de béisbol que tenía al lado de la cama, ya se habían ido. Lo único que encontré fue una mochila tirada en el pasto. La abrí. Tenía una botella de agua, guantes de látex, cinta adhesiva y una caja de herramientas pequeña. Ya no era solo una entrada. Era un plan. Llamé a la policía. Vinieron, tomaron huellas, levantaron la mochila. Me preguntaron si tenía sospechas. Les mostré los vídeos. Les di nombres. Les dije que ya había una denuncia anterior. Que esto no era nuevo. Que esto era una amenaza continua. El oficial me miró con cara de esto es un quilombo familiar. Otra vez. Me dijo que iban a investigar, que me mantuviera alerta. Como si no lo estuviera ya. Esa noche no dormí en la casa. Me fui a un hotel. No me importaba pagar. No podía más con la idea de que alguien entrara. Ni siquiera me bañé. Me senté en la cama, prendí la tele y me quedé ahí, mirando sin mirar. Me llegaron 2 mensajes esa noche, ambos de números desconocidos. El primero, no pensás parar, ¿no? El segundo, te estás haciendo el héroe, pero vas a perder. No respondí. Apagué el teléfono. Y esa fue la noche en la que decidí que no iba a quedarme a esperar el siguiente movimiento. Era yo o ellos. Después de esa noche en el hotel, supe que no podía volver a la casa. No era miedo, era sentido común. Ya no era solo el lugar donde murió mi papá. Se había convertido en una trampa, una caja sin salida. Podía poner más cámaras, más cerraduras, más alarmas, pero ya no se trataba de eso. El problema no era si iban a entrar. Era que querían hacerme perder la cabeza. Y lo estaban logrando. El sobre con las fotos, los mensajes, la mochila tirada, todo tenía el mismo objetivo, quebrarme, llevarme al límite, hacer que yo explotara y ellos se hicieran los inocentes. Me fui del hotel directo a lo de un amigo. Le conté todo. No había querido meter a nadie antes, pero ya no daba más. Me dijo que me quedara en su casa el tiempo que hiciera falta. Que él había pasado por algo parecido con su exmujer, aunque no tan extremo. Hay gente que cuando pierde el control, hace cualquier cosa para arrastrarte con ellos, me dijo. Tenía razón. Desde su casa empecé a mover todo. Primero el cambio legal. Le dije al abogado que sí, que vendiera la casa, que hablara con quien tuviera que hablar, pero que se deshiciera de todo. No me importaba cuánto me dieran. No me importaba si perdía plata. Quería cortar el lazo. Quería que el lugar donde crecí, donde vi morir a mi viejo, dejara de ser parte de mi historia. Segundo, activé la orden de restricción. Contra mi hermana y contra su novio. Ya había suficiente para justificarlo. Las visitas a la casa, las cámaras, los intentos de entrada, las amenazas. No era un trámite rápido, pero el abogado penalista se encargó de todo. En paralelo, hicimos una ampliación de la denuncia. Ya no era alguien robó cosas. Ahora era alguien está hostigando, acosando y amenazando de forma sistemática. Me explicaron que en muchos estados eso ya califica como delito federal si se cruza cierta línea. Y estábamos cerca. La tercera cosa que hice fue cambiar de número. Lo anterior lo apagué. Dejé que se llenara de mensajes sin leer, que se muriera solo. Compré un teléfono nuevo, número nuevo, y se lo di solo a 3 personas, mi amigo, el abogado y mi jefe. La semana siguiente fue rara. Silencio total. Nadie apareció. Nadie llamó a la puerta. Nadie me escribió. Fue como si se hubieran esfumado. Al principio pensé que se habían rendido, que ya no tenían nada más que hacer, que se dieron cuenta de que no podían ganar. Pero no. Lo que pasó fue que estaban planeando algo más grande. El abogado me llamó un miércoles a la mañana, con tono serio. Dijo que necesitaba que me sentara. Que mi hermana había presentado una contrademanda. Que me acusaba de violencia doméstica y manipulación emocional. Que decía que yo la había amenazado, que la perseguía, que la estaba intimidando legalmente, para dejarla sin nada. No entendía. No podía creerlo. Le pregunté cómo podía hacer eso sin una puta prueba. Me dijo que el sistema es así. Que cualquiera puede presentar una demanda y que, hasta que no se resuelve, queda como algo formal. No significa que tenga razón. Pero está en el sistema. Y ya hay que defenderse. No sé si alguna vez te sentiste como si alguien te estuviera haciendo una trampa a cielo abierto y no podés evitar caer. Así me sentí yo. Como si todo estuviera armado. Como si desde el día 1 todo esto no fuera sobre papá, ni sobre la casa, ni sobre herencia. Era sobre destruirme. Y yo había entrado en cada jugada como un pelotudo. Esa noche volví al hotel. No quise molestar más a mi amigo. Me senté en la cama, con la carpeta del abogado en una mano y una cerveza caliente en la otra, y pensé algo que no quería pensar desde hace tiempo, ¿y si me voy? No del hotel, de todo, de la ciudad, del estado, de mi apellido. Solo irme.
cambiar de nombre, dejar atrás todo, volverme invisible, pero después me acordé de papá. Y me dio bronca. Él me confió su casa, sus cosas, su historia. Me la dio porque sabía que yo no iba a dejar que se la comieran como carroña. ¿Y ahora me voy a ir yo? ¿Me voy a ir yo mientras ellos se quedan contando una versión falsa de los hechos? No. No voy a ser el que desaparece. Que desaparezcan ellos. Le pedí al abogado que llevara esto hasta las últimas consecuencias. Que si había que ir a juicio, íbamos. Que si había que mostrar vídeos, audios, fotos, lo que fuera, que lo hiciera. Me dijo que estaba conmigo. Que no tenía duda de que íbamos a ganar. Pero que tenía que estar preparado para lo que se venía. Y tenía razón. Porque al día siguiente, alguien mandó una carta a mi trabajo. La carta en el trabajo fue lo que me terminó de quebrar por dentro. Me llamó el de Recursos Humanos. Me pidió que subiera. Nunca en mi vida me habían llamado desde ese sector, y ya sabía que no iba a ser nada bueno. Cuando entré, me ofrecieron asiento, cerraron la puerta y pusieron el sobre la mesa. Blanco, sin remitente. Mi nombre, mal escrito. Ya solo eso me dio mala espina. Me dijeron que lo habían abierto por protocolo, que había preocupaciones sobre el contenido. Adentro, una carta anónima, mal redactada. Una mezcla entre amenaza, manipulación y denuncia. Decía que yo era una persona peligrosa. Que tenía antecedentes por conductas agresivas. Que estaba en medio de un conflicto familiar violento y turbio y que, por seguridad de mis compañeros, la empresa debería considerar mi situación. No había una acusación formal. Era puro veneno, escrito para hacer ruido. Para sembrar duda. Lo leí en silencio. Sentí como se me endurecía el estómago. No porque pensara que me iban a echar. Sabía que mi jefe me tenía respeto, que había trabajado años sin un solo problema. Pero igual, el hecho de que llegara eso ahí, de que alguien metiera mi laburo en esto, me dio asco, me dio bronca. Me hizo pensar, ¿hasta dónde van a llegar? No dije mucho, solo les conté que estaba en medio de un conflicto familiar delicado, que había medidas legales en proceso, y que lamentaba que tuvieran que lidiar con eso. El jefe me dijo que no estaban preocupados por mí, que lo entendían, pero que si seguían llegando cosas así, tendríamos que hablar otra vez. Me dio una palmada en el hombro, fue sincero, pero el daño ya estaba hecho. Habían cruzado otra línea, ya no se trataba de hacerme quedar mal frente a mi familia, ahora querían arruinar todo lo que me quedaba. Esa noche, no fui al hotel, volví a casa, no sé por qué, quizás por orgullo, quizás por odio. Entré y me quedé parado en el medio del living, olía a cerrado, a viejo, a papá. Me senté en su sillón, el que nadie tocaba desde que murió. Me quedé ahí, sin hacer nada, durante horas. Y ahí fue cuando entendí algo que me había costado aceptar. No era la casa lo que me estaba destruyendo. Era la idea de que la gente que más debería haberme cuidado, había sido la que más daño me hizo. No eran desconocidos. No eran enemigos. Eran ellos. Y eso es lo que más jode. Agarré una libreta. Empecé a escribir. No sé por qué. Nunca fui de anotar cosas, pero necesitaba ordenar todo. Desde el primer día. Desde que encontré a mi hermana en el garaje. Desde el mensaje en el reloj de papá que decía no quiero que toquen nada sin vos. Desde la carta falsa. Desde la denuncia. Todo. Y mientras escribía, me di cuenta de otra cosa, mi hermana no actuaba sola. El nivel de manipulación, de estrategia, de presión, eso no era solo ella. Había alguien más atrás. Alguien con más cabeza. Más frío. Y había una sola persona que encajaba, mi madre. Siempre fue así. Controladora. Sutil. Nunca levantaba la voz, pero siempre te hacía sentir culpable por todo. Si papá discutía con ella, era él el agresivo. Si yo decía algo que no le gustaba, me dejaba de hablar por días. Silencios eternos como castigo. Castigos suaves, pero constantes. Veneno gota a gota. Y ahora lo veía claro. Ella no solo la defendía, la guiaba. Le daba las ideas. Le decía qué decir, cómo moverse, qué carta mandar. Y tenía sentido. Ella había perdido el control de la familia. Papá murió. Yo no le respondía más. ¿Qué le quedaba? Mi hermana. Su única ficha. Su aliada emocional. No era solo un conflicto entre hermanos. Era ella contra mí. Siempre fue. Y con esa certeza, armé el último movimiento. Llamé a mi abogado al día siguiente. Le dije que lo hiciéramos oficial. Que pusiéramos el cartel de se vende y que la propiedad pasara directamente a la inmobiliaria. Que yo no quería tratar más con compradores ni estar presente. Que todo se hiciera a través de ellos. Que si querían visitar la casa, lo hicieran con custodia o con alguien de la oficina legal. No quería estar ahí más. Le pedí también que avanzara con la orden de alejamiento extendida. No solo para mi hermana y su novio, para mi madre también. Le mandamos la documentación. Incluimos todo. Las amenazas indirectas, el sabotaje laboral, las manipulaciones, las cartas, las visitas inesperadas, todo. Y le dije que no me importaba si se armaba. Que si tenía que ir a juicio, iba.
Que si tenía que pararme frente a un juez y decir, esa mujer me destruyó por dentro durante 30 años, lo hacía. Pero que no iba a retroceder un paso más. Esa tarde me fui de nuevo al hotel. Al día siguiente, la casa amaneció con una ventana rota. No robaron nada, solo rompieron. Cuando me llamaron de la inmobiliaria para avisarme lo de la ventana rota, no dije nada. Ni me enojé. Ni pregunté quién había sido. Ya estaba todo dicho. Ya no me sorprendía nada. Me pasaron las fotos del daño, por protocolo. Me ofrecieron mandar a alguien a taparla, arreglarla, asegurarla. Dije que sí. Pagué lo que había que pagar. No fui a verla. No quería pisar esa casa otra vez. No por miedo. Porque no quedaba nada ahí. Era solo una carcasa. Una estructura vacía con paredes que no decían nada, con habitaciones que ya no tenían memoria. Todo lo bueno se lo había llevado mi viejo cuando se fue. Lo que quedaba era la podredumbre que entró después. Yo pensaba que estaba protegiendo algo sagrado, pero no. Estaba aferrado a un cadáver emocional. A una ruina. La venta se concretó 2 semanas después. Un tipo joven la compró. Me dijeron que pensaba remodelar todo, convertirla en una propiedad para alquilar por temporada. Me pareció perfecto. Que destruyera cada rincón. Que la pintara, que cambiara las ventanas, que pusiera muebles nuevos. Ojalá tirara abajo hasta los azulejos del baño. Que no quedara ni el olor. Ese mismo día, recibí la notificación oficial, las órdenes de alejamiento habían sido aprobadas. Contra los 3. No podían acercarse a menos de 500 pies. No podían escribirme, llamarme, mandarme mensajes, aparecer en mi trabajo, en mi nuevo domicilio, en ningún lado. No era permanente, pero era renovable. Y ya había suficiente material como para sostenerla en el tiempo. ¿Y sabes lo que sentí? Nada. Ni alivio. Ni victoria. Nada. Sentí como si todo eso me hubiera dejado vacío. Como si por dentro no quedara mucho más que una cáscara. Caminaba por la calle y ya no pensaba en nada. Miraba a la gente en los cafés, con sus familias, sus charlas, sus momentos cotidianos, y me costaba imaginar cómo se siente eso. Estar en paz con la gente que llevas en la sangre. Tener una conversación normal. Saber que si todo se va a la mierda, hay alguien que va a ponerse de tu lado sin condiciones. Yo no tengo eso. No lo voy a tener. Y no lo estoy diciendo desde un lugar de autocompasión. Es un dato. Como saber que te falta un dedo. Te acostumbras. Cambias la forma de agarrar las cosas. Pero no vuelve. Mi madre intentó escribirme igual, desde otro número. Me mandó un mensaje largo, lleno de culpa disfrazada de nostalgia. Me hablaba del pasado. De cuando éramos chicos. De navidades viejas. De lo que papá hubiera querido. Lo único que me quedó en la cabeza fue eso, lo que papá hubiera querido. Siempre se escondía detrás de eso. Como si él le hubiera dejado un guión. Como si pudiera hablar por el incluso muerto. No respondí. Bloqueé el número. Y después borré todos los demás. Fotos, chats, vídeos, audios. Todo lo que tuviera relación con esa parte de mi vida. Fue como arrancarme una costra que ya no servía para nada. Después de eso, me fui. No muy lejos. Pero lo suficiente. Alquilé un departamento chico en un barrio donde no conozco a nadie. Empecé a trabajar desde casa unos días por semana. Cambié de gimnasio. Cambié de rutina. No quiero contacto con nadie del círculo anterior. No quiero ver caras conocidas que me pregunten cómo está todo, como si todo no se hubiera roto en 1000 pedazos. Un par de semanas después, mi jefe me preguntó si quería tomarme unos días. Dijo que entendía lo que había pasado, que si necesitaba espacio, me lo daban. Le agradecí. Pero le dije que no. No quiero espacio. No quiero tiempo para sanar. No quiero reflexionar. Solo quiero seguir. Hacer lo que tengo que hacer y punto. No pienso meterme en terapia ni en grupos de apoyo. No porque crea que no sirve. ¿Sirve? Pero yo no quiero arreglar esto. No quiero entenderlo. Quiero dejarlo atrás. El único momento donde me vino algo parecido a emoción fue cuando encontré una caja en el fondo de mi mochila, una que había metido sin darme cuenta cuando me fui de la casa por última vez. Adentro, una foto de mi viejo. Yo tenía como 8 años. Él me tenía en los hombros. Estábamos los dos riéndonos. Fue raro. Sentí como si me hablara desde ahí. No con palabras, solo con esa cara. Como diciendo, estás haciendo lo que tenés que hacer. La tengo guardada ahora en un cajón. No la tengo a la vista. Pero sé que está ahí. Como único recordatorio de que, al menos una vez, alguien en esa familia me quiso sin condiciones. Y eso me alcanza. No pienso volver a hablar con mi hermana. Ni con mi madre. Ni con nadie que haya elegido ver en mí al enemigo por el simple hecho de no dejarme pisar. Si eso me hace ser el malo, lo soy. Si eso me deja solo, lo acepto.